Seguimos hablando de las elecciones en Cava, acá en Radio Urbana Buenos Aires. El gusto de saludar al Pitu Salvatierra, que es candidato a legislador porteño por el peronismo, por la lista Es Ahora Buenos Aires. Pitu, Eduardo Román te saluda. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto hablar con vos, gracias por llamar. Bien, un gusto también para nosotros, amigo, hemos hablado el año pasado, Me acuerdo, por el tema de la comida, de Petovelo y demás. ¿En qué estamos con esta situación? Porque viste que de golpe desaparece de los medios, solo cuando el juzgado le vuelve a decir a Petovelo entregar la comida aparece una noticia, enseguida desaparece. No, estamos en la misma situación que estábamos el año pasado cuando hablábamos. La ministra se niega, inclusive estamos peor porque ha habido en este tiempo, desde la última vez que hablamos hasta ahora, algunas sentencias más en contra del gobierno pidiéndole que entreguen la mercadería. Exacto. Ya suman 11 las sentencias en contra que tiene el gobierno nacional, específicamente la ministra Petovelo, por la causa de los alimentos no entregados. Porque incluso en Villa Martelli hace muy poquito... apelando. Claro, siguen usando estrategias de apelaciones, de pedido de cambio de jurisdicciones, tratando de acomodarla. Y bueno, y todos sabemos cómo funciona la justicia. La justicia comúnmente avanza cuando estos sectores se quedan sin poder contra ellos, ¿no? Nunca avanzan cuando están en el poder. Hace muy poquitito había trascendido otra vez un video de que había comida en Villa Martelli, y eso creo que fue hace un mes más o menos. Sí. Y como que todo seguía ahí. Había comida y había mochilas. Claro, era el inicio del ciclo lectivo también. Y ¿sabes qué tristeza que te da? Que ver esas imágenes después de haber visto ir a chicos a la escuela con una bolsa de supermercado y con los útiles atados con la gomita, con la colita del pelo de las hermanas. Y las mochilas. La tristeza que te causa, claro. Decir, ¿por qué tanta maldad? ¿Por qué tanta perversidad, no? ¿Para qué? O sea, no le encuentro sentido, más que falta de humanidad, más que solamente puede hacer una cosa. Si alguien que no tiene ni siquiera un poquito de consideración por otro ser humano. Aparte, ¿por qué las apelaciones a la justicia también, no? ¿Cuál sería el argumento de apelar para no cumplir? Eso es increíble. Es para retrasar el cumplimiento y no cumplir. Es más fácil entregarla, inclusive torpe políticamente. Si no fuera un gobierno brusco como es, un gobierno tosco, torpe, un gobierno que lleva todo por delante, como dijo Milei, yo veo un obstáculo y acelero. Si no fuera un gobierno como eso, me parecería algo, pero me parecería una torpeza política no entregar la mercadería. Pero como este no es un gobierno muy cuerdo, está dentro de todo, porque cualquier gobierno racional, antes de tener un conflicto por entrega de comida, un año y medio, tener 9 sentencias en contra, entrego la mercadería y listo, me toca un problema encima. Tal cual. O por estrategia política, aunque sea. ¿Entendés? Ellos ni siquiera eso, no tienen tanta deshumanidad que ni siquiera esta deshumanidad desaparece cuando piensan en la estrategia política. Bueno, integrás la lista del Santoro verdadero, Es Ahora Buenos Aires. Sí. El diputado. El otro es un delincuente. Mirá, me están operando de delincuente desde que salió la lista, viste que están sacando mis antecedentes penales de hace 25 años y todo eso. Pero este sí que es delincuente. Es lo que hizo este Santoro, delincuente. ¿Yamil? Yamil, claro. Mirá, estuvo acá hace un rato y tenemos un corte de algo que espero que no te indigne, pero que demuestra lo que él piensa, como para poder contestarle, porque estaba hablando de los cartoneros, de prohibirles la circulación en la ciudad, de decomisarles la mercadería en la primera instancia y si no mandarlos presos. Y es muy fuerte la declaración. Si querés te la hago escuchar. Sí. Dale. ¿La tenemos? Ahí va, esto pasó hace 10 minutos nada más. Discusiones con Horacio y con otros diciendo dejémonos de romper las pelotas, cortemos los piquetes, no, que no se puede, que es un quilombo, que no se puede. Bueno, finalmente se podía. Digo, claramente había un tema de decisión política que podía hacer la diferencia. Lo mismo ahora con los cartoneros. Yo acabo de presentar un proyecto de ley para prohibir los cartoneros en la ciudad de Buenos Aires. Y ahora me dicen, no se puede. No, ¿cómo no se puede? Los cartoneros estaban prohibidos en la ciudad de Buenos Aires. Y fue Ibarra en el año 2003 el que levantó la ley
sacando esa previsión y fue el PJ el que llenó de cartoneros la ciudad de Buenos Aires. Ahora, con estos números de pobreza, vos decís prohibir los cartoneros, ¿qué haces? Mira, la ciudad de Buenos Aires gasta literalmente miles de millones de pesos en el Ministerio de Desarrollo Social y en la Secretaría de Trabajo. O sea, plata para atender a las 4.000 personas porteñas que tienen algún tipo de vinculación con el reciclado urbano, hay de sobra. Los otros 6.000 que son de provincia, problema de provincia. O sea, lo que acá hay que entender es que por día aproximadamente entran 6.000 cartoneros a la ciudad de Buenos Aires que no tienen nada que ver con nuestra ciudad. ¿En eso coincidís con Vidal, que dijo que la gente que estaba cartoneando y que movía la basura era todo del conurbano? ¿Lo dijo en las últimas primero que eso, lo dijo en las últimas horas, sí. Mira, si dijo eso así, con esos términos, o está equivocada o está mintiendo. Lo que yo sí te puedo decir es que a mí no me importa si salen de la ciudad de Buenos Aires o si salen de la provincia de Buenos Aires. Lo que te digo es, el cartoneo es una conducta antisocial que genera perjuicios para la ciudad de Buenos Aires, que genera congestión de tránsito, inseguridad, mugre, desorden, y que hay que prohibirlo. Ahora, a partir de ahí, discutamos, por supuesto, cómo hacemos que estas familias, porque al final del día es gente que está laburando y que nadie sale a cartonear porque no tiene nada mejor que hacer, sino que porque probablemente sea lo único o de las pocas opciones que tiene para hacer, cómo logramos que estas personas tengan oportunidades para autoemplearse o emplearse. Lo que definitivamente no puede ser una excusa es el estado de necesidad de algunos para sostener conductas antisociales. Entonces, hay recursos de sobra para hacerle frente de una manera más inteligente a este problema. ¿Estás ahí? Sí, estoy acá. Lo primero que quiero ahorita. decirte es que uno se arma de mucha paciencia para poder escuchar estas cosas. No, imagínate que yo la escucho a la Brey enfrente todos los días, que tranquilo que Sí. te entiendo. Bueno. No tengo problema. No, mirá. Primero, marca una total ignorancia de cuál es el sistema de reciclado de la ciudad de Buenos Aires. Primero, el que implementó el sistema de reciclado que existe hoy, que en realidad el precursor fue Juan Grabois, quien fue el primero que se acercó. Primero se implementó porque venían todos de manera desordenada y se implementó el tren blanco, ¿te acordás? El Sí, famoso claro. tren blanco que traía los carreros. Línea Mitre, nosotros somos de San Martín, de Suárez, lo conocemos venían bien. todos los carreros a una hora, había un tren que pasaba a determinada hora los traía y Tren un blanco. tren que a determinada hora los llevaba. Exacto. Después logramos, después de muchos años de lucha, que se reconociera la importancia del trabajo que hace esta gente, que recolecta muchísimos materiales que contaminan, como por ejemplo el plástico, ¿no? Que se llevan de la ciudad casi el 20% de la basura. Eso hace que los lugares donde las empresas recolectoras de basura vuelcan la basura, que no son lugares sanos, vuelquen menos basura, ¿no? Y eso, que solamente reciclamos el 5% de la basura que se genera. Tenemos para crecer en el reciclado muchísimo. Después decirle a Santoro de que el sistema de recolección de residuos de la ciudad de Buenos Aires contempla a los recicladores como integrantes de ese sistema. Los cooperativizó en 6 cooperativas, les ayudó a comprar maquinaria, les ayudó a comprar equipamiento, les ayudó a mejorar sus carros, les prohibió terminantemente usar tracción a la sangre, Sí. o sea, que la tracción sea el hombre si va a ser la sangre, que no sea un animal, y le dio un sueldo compensatorio para que entre lo que la ciudad le da y ellos recolecten puedan juntar un salario digno. Si la ciudad de Buenos Aires, que tiene un gobierno de derecha desde hace 20 años, sostuvo ese programa y lo profundizó y lo mejoró inclusive durante el macrismo, lo hizo eso, ¿vos crees que no es útil? ¿Crees que no le sirve a la ciudad? Porque si no, nos miramos como pobres tipos que andan juntando basura. Cumplen un servicio. Total. Ahora te voy a decir otra cosa. ¿Por qué sale este proyecto? Por la cantidad de quejas que hay, que la ciudad está más sucia porque están más cantidad de gente cartoneando y que en algún punto debiera... pero la ciudad no está más sucia por los chicos recicladores.
La ciudad está más sucia porque hay 3 veces más gente en la calle de la que había hace 1 año y medio atrás. Exacto. Y la gente en situación de calle hace sus necesidades en la calle. La reta nos sale a decir, vuelvo porque hay olor a pis de casualidad. Porque hay zonas de la ciudad de Buenos Aires en donde de verdad se siente olor a pis. Hay un abandono total de la ciudad de Buenos Aires. Totalmente. Sí, hay un abandono total de la ciudad de Buenos Aires en cualquier área que vos puedas mirar, en la recolección de residuos. Yo trabajo en un canal de televisión y yo no puedo creer cómo Jorge Macri no levantó la rama de la primera tormenta de su gestión. Hace 1 año y 1 mes de esa tormenta ya. Diciembre. Y siguen las ramas tiradas en el mismo lugar donde está tirada antes. Diciembre del 2023, exacto. O sea, hay cosas que están pasando en la ciudad que a mí me asombran, que me muestran claramente, no me asombran, me muestran claramente el agotamiento de un espacio político que gobierna un distrito hace más de casi 20 años. Naturalmente te vas agotando en tus ideas, te vas agotando en tu relación con la gente, por eso estoy convencido de que las elecciones legislativas las va a ganar el peronismo, no tengo ninguna duda de eso. ¿En qué número de la lista estás? Estoy número 7. Para entrar. Sí, es un lugar entrable. Es un lugar que supera la zona gris, es zona blanca para entrar. Sí, es prácticamente seguro de que, o sea, sería una catástrofe, nunca el peronismo sacó menos de 21 puntos como para que yo no entrara. Incluso con la posibilidad de triunfo. Ahora, ¿te vas a divertir? ¿Te vas a hacer mala sangre? Va a ser tremendo discutir con estos personajes. Me voy a pelear, pero tenemos la esperanza de que sea una composición por primera vez en muchos años distinta a la legislatura. Hasta ahora la legislatura cumplió como el rol de la escribanía del PRO durante los últimos años. Era un lugar en donde mandaban unos papeles y el bloque de ellos con 3 aliados firmaban y salían las leyes. La composición, si los resultados electorales que se dan como nosotros esperamos, va a ser otra. Claro. La oposición va a tener va a llegar a la 3/4 parte de la Cámara. La oposición de verdad. Como que incluso la presidencia podría cambiar. Inclusive podría cambiar la presidencia del bloque. Nosotros tenemos compañeros muy valiosos en la lista, que están en lugares que parece que no son importantes, pero lo son, porque empujan para arriba. Por ejemplo, Juan Manuel Olmo tuvo la grandeza, un militante de tantos años, con toda la experiencia política que tiene, con todo el bagaje político que tiene, se puso 11 en la lista de legisladores. ¿Juan Manuel Valdés decís? Juan Manuel Olmos. Olmos, sí. Entonces digo, hay muchos compañeros comprometidos y convencidos de que este es el momento nuestro. Bien. Así que vamos a avanzar por ahí, vamos a hacer una campaña que va a ser corta, pero que va a ser muy contundente, dejando muy en claro de que estamos abandonados a la buena de Dios, de todas las maneras posibles. O sea, viene la Policía Federal, hace lo que quiere en la ciudad en cualquier momento, en cada manifestación, vemos como la Policía Federal toma posesión de la ciudad, la Policía de la ciudad no sabemos ni dónde está, cómo el sur de la ciudad de Buenos Aires sigue abandonado después de 50 años, sigue en las mismas situaciones, cómo las villas siguen igual que siempre, cómo se nota el abandono en la recolección de la basura, en el cuidado de las plazas. Me parece que es un espacio que por lo único que se está peleando el PRO y la Libertad Avanza es por el botín, por la caja de la ciudad de Buenos Aires. Nosotros queremos ganar las elecciones legislativas para poder componer una oposición legislativa fuerte que defienda al porteño, pero también para que nos perfile como posibles ganadores en el 2027 y poder construir una ciudad que no tenga ciudadanos de primera y de segunda, que todos tengan más o menos las mismas oportunidades de desarrollarse, que no importa de qué lado de la línea de Rivadavia vos nacés. Yo no sé si ustedes saben, la expectativa de vida de una persona que nace en el sur de la ciudad de Buenos Aires es de 3 años menos de otra persona que nació en el norte de la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de menos de 15 kilómetros. Estamos hablando que en el sur de la ciudad de Buenos Aires la expectativa de vida es de 3 años menos al norte de la ciudad. Sí, eso explica claramente lo que hay que resolver, ¿no? Bien.
ni en los mejores momentos del peronismo en el poder se pudo gobernar la ciudad de Buenos Aires. ¿Pensás que este es el camino a ser un poco más amplio en la consideración de juntar nuevas mayorías? Sí, claro, por supuesto. Que es otra cosa, que arranca otro momento. Yo creo que son otros tiempos, que la gente se agrupa. Hay quienes que todavía se siguen agrupando por ideologías políticas, pero hay muchos que se agrupan por otras cuestiones. Me parece que hay que codificar bien cuáles son esas cosas que llaman a la gente a agruparse y a sentirse parte de esos lugares. Me parece que tenemos una gran oportunidad si sabemos interpretar los tiempos que vivimos, me parece. Bien, y la última, escuchando con mucha atención lo que vos me decías, creo que ni se nacionaliza la campaña ni se municipaliza, porque es un poquito de cada cosa, ¿no? Porque si hay que hablar de la política económica y lo que pasa en la ciudad, hablas de Milei, pero también hablas con referencia a Jorge Macri, ¿no? Sí, me parece que el derecho que vayan separados nos da la posibilidad de tener un doble debate, ¿no? De debatir la ciudad cuando debatimos con Jorge y recordarle a Dorni de qué espacio político está viniendo y cuáles son las consecuencias de las políticas que lleva adelante su espacio político. Y después, último, que me olvido y no quiero dejar de decirlo, sí, es que favor. Nosotros queremos gobernar esta ciudad de Buenos Aires en el 2027, primero ganar las elecciones legislativas y después lograr gobernar la ciudad de Buenos Aires, porque queremos gobernarla bien y no como vienen haciendo los distintos jefes de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que reclaman al gobierno nacional y discuten coparticipación. Cuando se discute eso, se paran como gobernadores al mismo nivel y quieren ese estatus de gobernador. Ahora cuando gestionan te hacen bacheo, poda de árboles o arreglo de veredas como si fueran un intendente. Nosotros creemos que el jefe de gobierno tiene que ser en su gestión un gobernador más. La ciudad tiene que tener política de generación de empleo, la ciudad tiene que tener políticas estratégicas de desarrollo, de a qué se va a dedicar, qué va a ser una ciudad que ofrezca servicios buenos. Esa es la decisión, avancemos con políticas que vayan mejorando y dándole más oportunidades a que le brindan servicios para instalarse en la ciudad de Buenos Aires. Revaloricemos el sur de la ciudad de Buenos Aires, recuperemos el riachuelo. Urbanicemos, tengamos un plan de integración urbana de mediano y largo plazo que nos permita en 10 años no tener más villas en la ciudad de Buenos Aires. Creo que todo eso se puede hacer. La ciudad de Buenos Aires es la ciudad más rica de este país y tiene los recursos para hacerlo. Bien, me decías al principio de la nota que te estaban operando en relación a cosas del pasado, pero ¿era el sector de Yamil Santoro o de varios lugares está viniendo? Porque viene de distintos lugares. El que primero empezó fue Marra, cosa que me parece raro porque yo tuve él fue una vez a Duro de Omar y la verdad que yo lo traté muy mal cuando estaba en la campaña presidencial de Milei. Entonces, como yo soy una persona que fui bien criada y cuando quedo mal educado siempre pienso en mi mamá que me crió bien y que me educó bien. Sí. Le mandé un mensaje diciéndole, disculpa porque me parece que estuve medio grosero y mi mamá a mí me enseñó a respetar a todas las personas más allá de sus ideas políticas. Y él me contestó muy amablemente, me dijo que a pesar de nuestra diferencia, él tenía buen concepto de mi persona y que no pasaba nada y que algún día quizás no encuentro tomando mate, y fue un intercambio muy bueno. Fue el primero que empezó, ni bien se blanqueó la lista del peronismo, a pegarme por mis antecedentes penales y después de ahí se colgaron ya. Por ejemplo, ayer a las 9 de la noche estaba en simultáneo en La Nación Más, en TN y en A24, en simultáneo, en el mismo tiempo estaban hablando de mí y mis antecedentes penales. Cosa que no oculté nunca, cosa que siempre conté. Vengo de un sector social en donde hay más gente con antecedentes penales que sin antecedentes penales, y muchas veces no quiere decir que hayan sido delincuentes, porque muchos de ellos están antecedentes penales, ¿sabes por qué son? A veces son porque lo encontraron con un porro entrando a la cancha y que le quedaron los antecedentes, ¿me entendés? Y después decir que yo, lo que repito siempre, yo nunca reivindico la delincuencia, a mí nunca me dio una solución, solo me dio problemas. Perdí mi libertad cuando tenía 21 años y la recuperé cuando ya tenía casi 30. Mi hijo tenía 2 años cuando fui preso y cuando volví tenía 9 años.
me costó casi 10 años recuperar el rol de padre sobre la vida de mi hijo. Me tuve que bancar 8 años, no me tuve que bancar, pagué 8 años dentro de una cárcel, y mientras pagaba esta condena veía como mi familia, cuando me iba a visitar, era desnudada a mi mamá, la mamá de mis hijos. Pero aparte, mi Pitu, hermana, más allá de la explicación de lo que se trata, justamente cuando alguien pasa por ese proceso en la vida, es de poder después mostrar cómo la cambió. Entonces, claro, vos sos un ejemplo, vos sos un ejemplo ejemplo de cómo pudiste cambiarla la bocha. Entonces, por eso también los medios siempre te hemos apañado bien, los que te entendemos. O sea, y por eso me da bronca, porque digo, en vez de ser porque es un mensaje horrible que están mandando. Y yo creo que son inconscientes de eso porque están metidos en la disputa política, pero lo que están diciendo subliminalmente cuando me atacan a mí por mis antecedentes penales, le están hablando a cientos de miles de personas que están privadas de su libertad o que tuvieron conflicto con la ley, que no tienen otro lugar en esta sociedad que seguir robando. Exacto, por eso. Entonces digo, es peligrosísimo ese mensaje. Una persona que ha pasado por una unidad penitenciaria y se ha reinsertado en la sociedad, tiene derecho a ser candidato a legislador, a diputado, a senador, a lo que quiera hacer, y tiene derecho a representar a quien quiera representar, siempre que haya pagado lo que tenía que pagar. Como pasó en tu caso. Pitu, te tengo que dejar porque parece que me viene Caruso Lombardi. Bueno, dale un abrazo a Caruso Lombardi y decirle que no lo esperábamos, bienvenido al baile, decirle. Dale, abrazo grande. Chao. Bueno, ¿podemos hacer un poco de bloque de deportes con Franco y Enzo? ¿O ya es Caruso? ¿Ya es Caruso? Bueno, entonces para dentro de un ratito preparen el bloque deportivo. Escuchamos a Intoxicados aquí en Radio Urbana Buenos Aires haciendo fuego y luego la próxima entrevista.